Imagina una gran puerta que todos cruzaremos, pero nadie sabe qué hay detrás, hasta hoy. ¿Qué pasaría si los muertos pudieran hablar y contarnos exactamente qué se siente cuando el corazón se detiene? Estás a punto de escuchar un testimonio real desde el otro lado. El mayor misterio de la existencia humana, por fin revelado. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia de ficción. Es el resultado de las profundas investigaciones de Allan Kardec, el hombre que dedicó su vida a estudiar el mundo invisible. A través de una sesión espírita seria y controlada, Kardec se sentó a entrevistar al espíritu de una niña, con una conciencia avanzada para entender paso a paso el regreso a la vida espiritual. Este es el diálogo real de esa investigación. El investigador, con libreta en mano y una curiosidad inmensa, lanzó la primera gran pregunta al espíritu. ¿Qué le sucede realmente al alma en el momento de la muerte? La respuesta del espíritu fue directa y clara. Vuelve a ser espíritu, es decir, entra de nuevo en el mundo de los espíritus, ese hogar inmenso que había abandonado momentáneamente al nacer. Pero, ¿conserva el alma su individualidad después de la muerte? ¿Sigo siendo yo?, insistió el investigador. Sí, no la pierdes nunca. Piénsalo bien, ¿qué sería de ti si no la conservaras? ¿Y cómo manifiesta el alma su individualidad si ya no tiene un cuerpo material de carne y hueso? El alma tiene una energía, un fluido que le es propio, que toma de la atmósfera de su planeta. Esa energía representa la apariencia de su última encarnación. A esto le llamamos su periespíritu. El investigador pensó en las posesiones terrenales y preguntó, entonces, ¿el alma no se lleva nada consigo de este mundo? Nada más que el recuerdo y el deseo de ir a otro mundo mejor. Ese recuerdo está lleno de dulzura o de amargura, dependiendo de cómo te portaste en la vida. Cuanto más pura es el alma, mejor comprendes que las cosas materiales que dejas en la tierra no valen nada. Kardec quiso aclarar una duda muy común. ¿Qué piensas de la opinión de que el alma, al morir, entra en un todo universal y pierde su individualidad, como una gota de agua que cae en el océano? Los que opinan eso están equivocados. ¿Acaso la reunión de todos los espíritus no forma un mundo? Cuando tú estás en una reunión, formas parte de ella, y sin embargo, conservas tu individualidad. ¿Qué pruebas más grandes quieren que las comunicaciones que reciben de nosotros? Si no son ciegos, verán, y si no son sordos, oirán. A menudo les habla una voz que les demuestra que somos seres distintos. El investigador anotó esto. Si las almas se mezclan en una sola masa, no tendrían inteligencia propia, y todos los mensajes del más allá serían iguales. Pero como hay espíritus buenos y malos, tristes y alegres, es evidente que cada uno es único. ¿Y en qué sentido debe de entenderse la vida eterna?, preguntó por último. La vida eterna es la vida del espíritu. La del cuerpo es pasajera. Cuando el cuerpo muere, el alma vuelve a la verdadera vida eterna. El diálogo continuó adentrándose en uno de los mayores temores de la humanidad, el dolor físico al final de la vida. El investigador formuló la pregunta con mucho cuidado. Dime la verdad, ¿es doloroso la separación del alma y el cuerpo? No, respondió el espíritu con mucha paz. A menudo, el cuerpo sufre mucho más durante la vida que en el momento mismo de la muerte, pues ahí el alma ya no participa del dolor. Los sufrimientos que a veces ven desde afuera en un enfermo a punto de morir son en realidad un placer para el espíritu, que ve por fin llegar el término de su destierro. En la muerte natural por vejez, el hombre abandona la vida sin notarlo. Es como una lámpara que se apaga sola por falta de aceite. ¿Y cómo ocurre exactamente esa separación? Una vez rotos los lazos que la detenían, el alma se separa del cuerpo. ¿Esta separación es brusca? ¿Existe una línea clara que divide la vida y la muerte en un solo segundo? No, el alma se separa gradualmente. No sale volando de golpe como un pájaro prisionero al que de pronto se le deja en libertad.
Los dos estados se tocan y se confunden, de modo que el espíritu se suelta poco a poco de los lazos. Se sueltan, no se rompen a la fuerza. El investigador comprendió que la muerte es solo la destrucción del cuerpo físico, pero no de esa envoltura de energía o periespíritu. Sus estudios demostraban que este desprendimiento varía mucho según la persona. Por eso preguntó, ¿la separación definitiva puede darse antes de que la vida del cuerpo termine por completo? A veces, en la agonía, el alma ya ha abandonado el cuerpo y solo le queda la vida orgánica. El hombre ya no tiene conciencia de sí mismo, pero le queda un soplo de vida. El cuerpo es una máquina que funciona mientras el corazón haga circular la sangre. No necesita el alma para eso. En ese instante de la muerte, ¿el alma siente una especie de éxtasis al ver el mundo en el que va a entrar? A menudo el alma siente cómo se rompen los lazos y pone todas sus fuerzas en soltarse por completo. Separada en parte de la materia, ve su futuro y goza por adelantado de su nuevo estado como espíritu. Amigos, y si les está gustando el video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Es como el ejemplo de la oruga que se arrastra y luego se encierra en su capullo, aparentemente muerta, para renacer brillante como mariposa. ¿Eso nos da una idea de la nueva existencia? Da una pequeña idea. El ejemplo es bueno, pero no deben tomarlo tan literal como suelen hacerlo ustedes. La transición depende siempre de qué tan apegado estabas a la materia. Entre más espiritual fuiste, más rápido y hermoso es el desprendimiento. Una vez aclarado cómo el alma abandona su envase físico, Kardec quería saber qué ocurre exactamente al abrir los ojos en esa nueva dimensión. La intriga sobre el recibimiento en el más allá es algo que todos compartimos. ¿Qué sensación experimenta el alma en el momento exacto en que se da cuenta de que ya está en el mundo de los espíritus? Preguntó el investigador. Eso depende por completo de tus actos, respondió el espíritu de inmediato. Si en la vida hiciste daño por el simple deseo de hacerlo, en ese momento sentirás una profunda vergüenza de tus acciones. Para la persona justa es muy diferente. Se encuentra como si le hubieran quitado un gran peso de encima, porque sabe que no tiene que temer a ninguna mirada que lo juzgue. Esa respuesta trajo mucha tranquilidad a la sala, pero el investigador fue directo a lo que más nos importa a los humanos, nuestros afectos. El espíritu que acaba de llegar encuentra inmediatamente a las personas que conocía en la tierra y que murieron antes que él. Sí, y esto ocurre según el afecto que se tenían mutuamente. A menudo tus seres queridos salen a recibirte en tu entrada al mundo de los espíritus y te ayudan a terminar de desprenderte de las energías materiales. Además, vuelves a ver a muchas personas a las que habías perdido de vista y también puedes visitar a los vivos que siguen encarnados. Kardec asintió tomando notas rápidas, pero las dudas sobre las tragedias repentinas necesitaban respuesta. ¿Y qué pasa en las muertes violentas y accidentes? Cuando la persona estaba joven y sana, ¿la separación del alma ocurre al mismo tiempo que el golpe fatal? Así sucede generalmente, pero en todos los casos es muy corto el instante que la separa. El investigador documentó que, en estos casos de muerte repentina, cuando las fuerzas vitales del cuerpo están intactas, los lazos que une el alma a la materia son más rebeldes. Aunque la vida se apaga rápido, al alma le cuesta un poco más soltarse completamente. Sin embargo, el alivio de saber que nunca estamos solos y que hay familiares esperándonos del otro lado, le dio a la sesión un profundo sentido de esperanza y consuelo. Llegamos a la parte final y quizá la más reveladora de esta entrevista. Kardec quería entender el estado mental de una persona en sus primeros momentos del otro lado. No todo parecía ser luz y comprensión inmediata. El alma, al abandonar el cuerpo, ¿tiene inmediatamente conciencia de sí mismo? ¿Sabe que ya murió? Conciencia inmediata no es la expresión correcta, corrigió el espíritu. La verdad es que, por algún tiempo, el alma está turbada, muy confundida. ¿Y todos los espíritus pasan por esa turbación con la misma intensidad y duración? No,
Esto depende de su elevación espiritual. El que ya tiene un alma purificada se reconoce casi de inmediato, porque mentalmente se separó de la materia desde antes de morir, mientras que el hombre muy material y carnal, cuya conciencia no está limpia, conserva por mucho más tiempo la impresión de la vida física. ¿Saber de espiritismo y de estos temas ayuda a que esa confusión dure menos tiempo? Puede ser que ayude, porque el espíritu ya comprende de antemano su situación, pero lo que más influye es siempre la práctica del bien y tener la conciencia pura. Kardec documentó que, al morir, todo es confuso al principio. El alma está aturdida, exactamente igual que alguien que despierta de un sueño muy profundo y trata de entender dónde está. La claridad vuelve a medida que la influencia física se apaga. Esta turbación puede durar unas horas, meses o incluso años. ¿Y qué ocurre en las muertes violentas como los suicidios?, indagó el investigador. El espíritu dio una respuesta impactante. En esos casos, el espíritu está sorprendido, admirado, y no cree estar muerto. Lo niega con mucha terquedad. Ve su propio cuerpo físico tirado. Sabe que es el suyo, pero no comprende por qué está separado de él. Se acerca a sus seres queridos, les habla y no entiende por qué no le escuchan. Esta ilusión dura hasta que su energía se separa por completo. Sorprendido por la muerte de improviso, el espíritu se aturde. Como él sigue pensando, viendo y escuchando, se niega a considerarse muerto. Lo que aumenta su confusión es verse con un cuerpo de energía que tiene la misma forma que su cuerpo físico anterior. Lo siente tan sólido que incluso se asusta cuando intenta palpar algo y no puede. Es exactamente como un sonámbulo que camina dormido y jura que está despierto. Por eso, se llega a ver el triste espectáculo de un espíritu asistiendo a su propio funeral, observando todo como si fuera el entierro de un extraño, hablando del tema hasta que la realidad por fin lo alcanza. El espíritu finalizó con una advertencia llena de esperanza. La turbación después de morir no es nada penosa para el hombre honrado. Para él es un despertar tranquilo y apacible, pero para aquel que no tiene la conciencia pura, esta confusión está llena de angustia y desesperación, sensaciones que aumentan a medida que se da cuenta de su verdadera situación. En la muerte, tu mayor juez será siempre tu propia forma de haber vivido. Amigos, si les gustó el video, no olviden compartirlo y darle like, eso me ayudaría bastante para seguir creciendo en el canal. También, si quieren seguir escuchando más asombrosas historias del más allá, aquí les dejo otra historia que les va a fascinar. Nos vemos hasta el próximo video.